Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, qué bueno que me acompañan. ¿Qué pasa en la revista de algunos temas ocurridos en el país y en el resto del mundo? El incidente de Palacio, reportado por la misma presidencia, nos deja muchas lecciones y una de ellas es lo que es los marcos de seguridad que deben haber en el entorno de la Casa de Gobierno. No cabe dudas de que en República Dominicana somos un país donde no hay terrorismo, donde no hay ninguna de esas situaciones. Es verdad. Y no es menos cierto que el entorno de la seguridad del presidente Luis Abinader es muy cerrado y es muy estricto. Todo eso es verdad. Sin embargo, hay que pensar en que estamos en tiempo de campaña, por ejemplo. Las pasiones se vuelcan y el presidente se expone mucho en las caravanas, como hacen todos los candidatos. Pero Luis Abinader es el presidente de la República. Olvídense ustedes que es del PRM. Olvídense ustedes que es bueno, que es malo, que es buen presidente o es mal presidente. Eso son otras tantas que usted la sopesa en el momento de su votación o de mostrar sus adhesiones. El tema está en que es el presidente de la República y tenemos que proteger todo esto. Miren, cuando se violentan, por lo que sea, los símbolos del poder, cuando se violentan los símbolos del poder, las naciones tienen que revisarse. Los mecanismos del entorno del poder tienen que revisarse. Los símbolos del poder son sagrados. Son sagrados. Y es así. Así tiene que ser la justicia, el Congreso, la Junta Central Electoral, las altas cortes, el poder ejecutivo. Entonces, en todos esos entornos de esas instituciones están lo que tipifican esos símbolos del poder. El Palacio Nacional, la sede del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República, la sede de la Junta Central de todas esas, son simbologías del poder. No se compadece esto, que si fue una persona, tenía algunos conflictos, que si no tenía ninguna intención más allá que, como dice, que o se ha dicho, que él actuó por una, ¿cómo es que dice? Por una orden divina. Por una orden divina. Así es que dice en la nota del impulsado por instrucción divina, la información del Palacio Nacional Oficial. Y puede ser que ese hecho en sí mismo no tuviera otro motivo que no sea ese. Una persona con algunos desequilibrios, posiblemente algún desequilibrio, impactado por alguna situación de frustración, de ansiedad, de depresión, qué sé yo, y pudo cometer este hecho. Pero pone sobre el tapete esas vulnerabilidades que deben ser corregidas, porque no puede ser que un vehículo pueda entrar subrepticiamente a la sede del gobierno, donde despacha el presidente de la República y sus principales ministros de su entorno, la vicepresidenta de la República, y puede entrar y llegar hasta esas instalaciones. ¿Y si ese vehículo hubiera estado lleno de explosivos? Si hubiese sido un atentado. O sea, la oportunidad entonces propicia para fortalecer los sistemas de seguridad, para además de eso fortalecer en el imaginario de la gente, en la idea de la gente, de lo que son los símbolos del poder.
lo dejo a esa naturaleza. Mira, hay un caso que yo quiero comentar también, que hace días lo mencioné y quedé de comentarlo. Mira, vamos para un mes y medio, 38, 39, 40, 41 días. Bueno, desde el día 29 de diciembre, que ocurrió este episodio de 3 agentes, oficiales y agentes, de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que fueron arrestados por unidades. No fue una persona, no fueron 2 personas, unidades, un aparataje, ustedes lo ven en las fílmicas, de la Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía Nacional. Arrestados, esposados, y después se da la información de que los 3 están muertos en un intercambio de disparos. Se ven esposados y se ven arrestados en la puerta de entrada de unas cabañas, de esas cabañas de paso, en hoteles, sentados en la acera, y después que hubo un intercambio de disparos ahí y lo mataron a los 3. Eso, de por sí la novelita de vaquero no cuadra por ningún lado, porque hay fílmicas, porque hay esas fílmicas que la gente anda con sus teléfonos celulares y filma las cosas. Entonces, pasan días, no hemos oído ninguna versión oficial del curso de las investigaciones, que no sea que se está haciendo una investigación. Pero un mes y medio por una investigación de 3 muertes de esa naturaleza. Mientras tanto, el morbo en las calles, hay todo tipo de versiones, de todo género, de asuntos de narcóticos, la unidad muerta a tiros era de narcóticos, que era un asunto de mafias, de carteles de la droga, de sicariato. Se ha dicho de todo. No hay una versión oficial de qué pasó. Hubo un intercambio de disparos, que eso fue lo que reportaron los agentes, y murieron 3. Y resultaron ser miembros de la DNCD, militares por demás, uno de ellos civil, pero 2 militares, con rangos. Entonces, eso no es bueno. Eso no es bueno. Hay un sentir, hay un decir de que los muertos en intercambio de disparos, muertos se quedan. Señores, cada persona que es muerta en un intercambio de disparos, ahí usted vio la cantidad de muertos en intercambios de disparos, por ahí la tengo, la cantidad de muertos en intercambio de disparos durante el año pasado es pasmosa. Dicho en las estadísticas oficiales de la Policía Nacional. Estoy buscando a ver si la encuentro mientras converso con ustedes. Y esa cantidad de muertos por intercambios de disparos, tiene cada caso tiene que ser investigado y tiene que haber una información y un expediente sobre eso de cómo fue ese intercambio de disparos, cómo se produjo, a quiénes mataron, porque eso es lo que se estila en todas las investigaciones de todas las policías del mundo. Bueno, aquí habla. No es este el caso que estaba buscando, porque yo lo tengo por ahí, las estadísticas. Pero hay que explicarle esto a la población. Murió un intercambio. Esa es la forma más fácil de decir, si murió un intercambio de disparos. Y después dicen, sí, él una vez lo arrestaron porque hizo tal cosa, o es un tipo buscado por las autoridades. La orden es ejecutarlos, aunque sea un delincuente. Que usted entiende que si el tipo es un asesino, un delincuente, un sicario, es hasta lógico que enfrente a la policía. Pero eso tiene que estar explicado en un expediente, en un informe detallado, habiendo interrogado a los agentes que participaron ahí. Miren, señores, el caso de la pareja de pastores
de Villa Altagracia, que fue tiroteada en la noche cuando venía de regreso a la capital, después de participar en un culto, y que fueron tiroteados por una patrulla, si no se arma el escándalo de porque son unos pastores y de que no eran nadie, se queda como un intercambio de disparos. El caso de la señora de Boca Chica, de Andrés Boca Chica, que salía del club náutico después de una celebración y rozó una pasola o qué sé yo qué cosa de una persona que iba en un motor, pasó un pequeño incidente y ella salió y la persiguió, y le metió un tiro en la cabeza. Y era un miembro de la policía. Pues así mismo se le pudo decir, no, que le dispararon y él tuvo que en defensa propia disparar. Y se queda como un intercambio de disparos. Eso no puede ser así. Y este caso, vuelvo al punto de partida, este caso que involucra a miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros de la Policía de Persecución del Crimen, la DICRIM, la Dirección Nacional de Persecución Criminal, la DICRIM, tiene que quedar claro. Y tiene que quedar claro por situaciones incluso entre las dependencias de lucha contra la delincuencia y de imposición del orden. Policía, Dirección Nacional de Control de Drogas. No, eso no es bueno. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Eso ocurrió el 29 de diciembre, señores. Y a la fecha no se ha dado un informe detallado y definitivo de esa situación. Y eso no puede ser. Eso no puede, definitivamente no puede ser. No puede ser. Así no se funciona. Así no se funciona. Nos acercamos cada vez más a las municipales, a las elecciones municipales, y el sentimiento de que las elecciones municipales signan en cierto modo las elecciones presidenciales y congresuales a celebrarse dentro de 3 meses, marzo, abril, mayo, dentro de 3 meses justamente, parece ser y tener lógica cuando usted ve a las principales figuras, candidatos presidenciales y congresuales, saliendo a apoyar a sus candidatos municipales, pero al mismo tiempo con una presencia hegemónica en esas caravanas y en esas actuaciones de promoción propia. Y discursos y pronunciamientos y declaraciones de promoción propia, aunque yo diría que los municipales toman colita. Entonces, ciertamente las elecciones municipales tienen una importancia trascendente. La Junta Central Electoral está armando al paso del cronograma establecido todo el procedimiento de convocatoria, de entrega de los materiales, de impresión de las boletas, de impresión del padrón, de la logística en los colegios electorales y recintos electorales, y oyendo las peticiones, las diferencias que marcan los partidos. Porque la Junta está haciendo su trabajo y siempre aparecen tremendistas que procuran empañar ese trabajo, desacreditar a la Junta. Principalmente personas que se ven perdidosos o posiblemente perdidosos de los comicios desde antes de, lo torpedean, lo satanizan como una forma de justificación de lo que entienden que va a ocurrir o que puede ocurrir cuando se le cuenten los votos. Entonces, esas situaciones provocan, vuelvo y digo, esas situaciones provocan un descreimiento, empañan el proceso, que tiene que ser transparente y confiable, básicamente, y hasta ahora, como lo ha llevado la Junta, es en ese sentido. Señores, la gente, tradicionalmente en República Dominicana, la gente va y vota ordenadamente. Puede que sea alguna discusión o algún escarceo nimio
en alguna fila, en algún colegio electoral, o que pase una situación de que comenzaron tarde, o que haya duda de cualquier cosa, pero son pequeñeces. La gente ejerce el voto de una forma democrática, ordenada. Es la tradición en República Dominicana. El lío está en cómo se va minando la confianza y la seguridad del proceso previo a las votaciones y lo que pasa después cuando viene la realidad de la verdad de contar los votos, llenar las actas y transmitirlas para ser emitidos los boletines que indican quiénes ganaron y quiénes perdieron. Entonces, se hace un flaco servicio al proceso, tratando de minar la credibilidad de un proceso transparente y confiable. La Junta se ha empeñado en eso y no le cabe dudas a nadie. Y qué bueno que la Junta lo ha hecho. Y ahí hay frecuentes emisiones de cómo votar, qué hacer para votar. Ahí hay ejemplos de sobra. En publicaciones en los medios, de enseñanzas a los propios partidos para que le induzcan a sus militantes cómo ejercer el voto de una manera apropiada, que no sea anulado o que no sea rechazado. Entonces, los procesos que tenemos por delante, que es este del 18 de febrero, proceso de las municipales para escoger a los alcaldes y regidores, directores de distritales y los vocales, son 3.800 puestos en discusión. Son las elecciones más complejas y que más tiempo toma por las sábanas y la diversidad que cada boleta representa para las posibilidades que tiene el elector de escoger a sus candidatos preferidos. Entonces, si en vez de allanar el camino, la complejizan con denuncias y con ojerizas y con... Entonces le hacemos un flaco servicio al proceso electoral y a la democracia dominicana. Tenemos las elecciones por delante y los partidos, por eso decía en principio de este comentario, que signan, las municipales signan las presidenciales y congresuales de mayo. ¿Por qué razón? Porque ahí los partidos pueden establecer cuál es su correlación de fuerzas reales en las diferentes demarcaciones del país. En Santiago, que en La Vega, que en Bonao, que en Barahona, que en Montecristi, que en El Ceibo, que en el Distrito Nacional, que en San Cristóbal. Cuando se cuenten los votos y se vea qué cantidad de votos sacó cada uno, por quienes se inclinaron en esas candidaturas, eso le da un marco de referencia real a los partidos para, analizándolo científicamente y con un sentido de despojo de hacerse las víctimas porque no tuvieron lo que entendían que debían entender, sino como un ejercicio real. Y decir, bueno, aquí estamos flojos, aquí estamos fuertes, vamos a consolidar aquí y vamos a apretar aquí para buscar estos votos. Tenemos que hacer esto, aquello. Lo que hacen las organizaciones estructuradas, bien con los pies sobre la tierra, que manejan científicamente los procesos electorales. No la bullanguería de comenzar a decir, no, porque a fulanito de tal lo sacaron de la... Tratando de buscar justificaciones, a veces donde no la hay. Y a veces donde las hay, por cualquier razón, magnificarlas y establecerlo como un complot, como una acción derivada a impedir que esa organización, que su estructura completa fracase o no en las elecciones. De eso se trata. De eso se trata. Yo creo que debemos nueva vez demostrar que vistiendo pantalones largos, podemos salir a camino. Podemos seguir fortaleciendo nuestro sistema institucional. Si vemos lo que pasa en toda América Latina, las tensiones que generan las elecciones, las denuncias de irregularidades, las acciones de fuerza de algunos que quieren imponer a como dé lugar
su llegada o mantenimiento en el poder. Todo esto, cuando lo ponemos en una balanza frente a cómo ha evolucionado la democracia y el sistema de votación, el sistema de partidos, el sistema electoral en República Dominicana, le llevamos la milla. Con virtudes y defectos, pues celebramos procesos cada 4 años, procesos que a final de cuentas reflejan la real voluntad de la mayoría, quizás no en las proporciones que muchos esperan, quizás no en la proporción que preferiblemente pudiera ser de acuerdo a la visión de cada uno, pero es la realidad. Y eso se ha ido consolidando con altas y bajas, con un 78 donde los guardias querían quedarse con el poder y no ceder el poder, al PRD con un 94 donde Peña Gómez cantó un fraude y hubo que hacer una reforma constitucional y descontar 2 años del periodo de Balaguer de 4 años y hacer elecciones luego en el 96, 2 años después. O como en el 90, cuando Bosch y el PLD declararon fraude contra Balaguer y después se demostró que había ganado por pocos votos, pero que había ganado. O en el mismo 86, cuando no le sumaron los votos de la estructura a Jacobo Magluta y hubo un tranque ahí y Balaguer volvió al poder. O sea, hemos tenido en cada proceso sus particularidades, pero hemos salido a camino con la concertación, con la negociación, con la realidad, con los reconteos de votos, con la sensatez que prima a final de cuentas. Y hemos seguido un sistema institucional en el cual estamos, nos ha llevado a este proceso electoral. No lo empañemos. Mira cómo en el 2020 hubo ese fracaso con las votaciones municipales del mes de febrero y hubo que abortar el proceso de votación en medio del proceso de votación, algo que nunca se había visto. Y vino la Plaza de la Bandera, y vinieron las protestas, y vinieron los choques entre los grupos políticos, y finalmente se fue a marzo. Y se hicieron las elecciones y ganó quien debió ganar. Y después de eso se hicieron las elecciones presidenciales y congresuales, que no se hicieron el 16 de mayo por el tema de la pandemia, la agresividad de la pandemia del coronavirus en el 2020. Se pospusieron para el 5 de julio con la anuencia de todos los partidos y se celebraron. Y se celebraron las elecciones. O sea, hemos vivido con altas y bajas, pero hemos vestido pantalones largos, hemos consolidado nuestro proceso eleccionario, nuestro proceso democrático, nuestro proceso institucional. Señores, no perdamos ese norte, que es lo que más vale en una democracia. Es lo que más vale en la estabilidad de una nación. Y nosotros en República Dominicana, con virtudes y defectos, tenemos estabilidad institucional y democrática. Esa es la realidad. Quiérase o no, es la realidad. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La Junta Central Electoral informó de la suspensión, traslado de servicios y ajustes de horarios para las dependencias de la institución que operan en locales de las juntas electorales a partir desde hoy como parte del proceso de organización y montaje de las elecciones ordinarias municipales de este domingo 18 de febrero.
los servicios de atención al público, certificaciones de cédula y extranjería, registro electoral, así como los de registro civil, se trasladarán a las oficinas de la Junta Central ubicados en la calle Buenaventura Freites, esquina Avenida John Fitzgerald Kennedy, frente a Teleantillas, mientras que los otros aspectos del servicio se brindarán a través de la línea telefónica y el correo electrónico. Mediante comunicado, el director de Estrategia y Comunicación Gubernamental y vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, informó que ayer domingo a las 11:50 de la noche el ciudadano dominicano John Raymond Durán Villar llevó a cabo un acto intencional al chocar y derribar dos puertas metálicas ubicadas en la Avenida México que sirven de acceso al Palacio Nacional. Figueroa también comunicó que como resultado de dicho incidente las referidas puertas de la entrada fueron derribadas por el vehículo conducido por Durán Villar, quien continuó su marcha acelerada hasta impactar y derribar la segunda puerta metálica que permite la entrada al Palacio Nacional. Esta semana será introducida una modificación a la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, y que ha causado gran controversia en las últimas semanas, reveló el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien sostuvo que la ley es un mandato de la Constitución y su objetivo es organizar los sistemas de inteligencia nacional. La Junta Central Electoral investigará las denuncias hechas por partidos de la oposición sobre el uso por parte del gobierno de recursos del Estado para favorecer a candidatos del Partido Revolucionario Moderno, PRM. Mediante una carta enviada a delegados de los partidos de la Liberación Dominicana, PLD, y de Fuerza del Pueblo, el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, les comunica que el pleno de ese organismo electoral decidió acoger su solicitud. El mundo de las internacionales nos los presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se autoproclamó ganador de las elecciones generales celebradas este domingo, con más del 85% de los votos, según publicó en la red social X, y dijo que se trata de un récord en toda la historia democrática del mundo. De acuerdo a nuestros números, hemos ganado la elección presidencial con más del 85% de los votos y un mínimo de 58 a 60 diputados de la Asamblea, proclamó el gobernante salvadoreño, el primero que se presenta a la reelección desde el fin de la guerra civil en el país en 1992. El presidente chileno Gabriel Boric informó que ascendió a 112 el número de personas que fallecieron en los devastadores incendios que están consumiendo la región de Valparaíso, a 100 kilómetros al este de Santiago, y alertó que la cifra va a crecer significativamente. Es la tragedia más grande que hemos vivido como país. Desde el terremoto del 27 de febrero de 2010, manifestó el mandatario, que decretó duelo nacional durante 2 días. El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, declaró estado de emergencia para 8 condados del sur del estado, incluido Los Ángeles, debido a una tormenta invernal que amenaza con dejar récords de lluvias y nieve, informó la prensa local. Además de Los Ángeles, los condados de Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis Obispo, Santa Bárbara y Ventura fueron incluidos en la declaración que facilita el despliegue de recursos y el uso de la Guardia Nacional en California. Río de Janeiro declaró el estado de emergencia de salud pública en vísperas del carnaval ante los disparados casos de dengue en la ciudad, que superan ya los 10.000 desde que comenzó el año, según se publicó en el Diario Oficial. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde,
plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. En El Salvador se produjeron las elecciones el domingo pasado. Nayib Bukele no fue una sorpresa que ganara las elecciones, incluso con un margen muy amplio. Unas elecciones cuestionadas previamente por el tema de que no había reelección, es un periodo de 5 años, no hay reelección institucional en El Salvador. Sin embargo, hubo una situación, se mandó a la corte, se dijo, se tornó, se viró, y se hicieron las elecciones y Nayib Bukele resultó ganador. Bien. Un tema del Salvador. Nayib Bukele se montó sobre la ola del combate a la violencia, a la delincuencia callejera, que le ha dado muchos resultados, pero con múltiples quejas de abandono o de no seguimiento a otras situaciones vitales en El Salvador. Ese es un tema del Salvador. Pero finalmente se dieron estas elecciones y Nayib Bukele está visto y tipificado y comentado como un referente de las cosas que se pueden hacer. Muchacho joven, periodista, populista, se ve que tiene bagaje, ha hecho un cambio en la vida institucional de ese país, por así decirlo, y ahí está la realidad. Ganó el proceso de nuevo y seguirá gobernando El Salvador. Ahora con mucho más poder después de ese voto de revocación, no, ese voto de renovación. La Voz de los Estados Unidos de América en su foro interamericano hizo un reportaje previo a las elecciones en el fin de semana pasado. Pero en ese reportaje, si bien pareciera ya que el resultado está, que se veía venir, hay una serie de elementos que se plantea de lo que significa estas elecciones en El Salvador, las posiciones de Bukele y toda esta posición institucional, la lucha contra la delincuencia y cómo ha llegado a concitar este respaldo de su país y la mirada de otros gobernantes y de otros países sobre cómo se pueden enfrentar un mal tan serio como es la delincuencia callejera, la criminalidad. Comparto con ustedes este foro interamericano de La Voz de los Estados Unidos de América en la coordinación y presentación de Gonzalo Abarca. Con esto me despido de ustedes hasta mañana nueva vez, aquí en Color Visión y otras plataformas de comunicación del país. Oye País volverá a estar con ustedes. Pasen un feliz resto de la noche, un buen día. Yo soy Rudy González. Será hasta la próxima. Más de 6 millones de salvadoreños se aprestan a elegir presidente, vicepresidente y diputados para un periodo de 5 años en medio de un clima optimista y festivo, pero plagado de grandes desafíos políticos. 6 partidos se disputan el poder en el país más pequeño de Centroamérica. Para conocer detalles de esta contienda electoral nos acompaña nuestra corresponsal en El Salvador, Claudia Saldaña. Claudia, ¿cómo transcurren las elecciones y cuál es el tema principal de la campaña? Bienvenida. Hola Gonzalo, un gusto saludarles desde El Salvador. Sin duda este año la campaña electoral ha sido un tanto atípica, pues no hemos visto un alto despliegue de mensajes y vallas publicitarias con los rostros y las propuestas de los candidatos. Algunos analistas opinan que esto podría deberse a la falta de recursos económicos de la oposición para poder desplegar sus mensajes masivamente.
solamente el partido Nuevas Ideas habría desplegado estos mensajes en todas las plataformas. Los analistas también opinan que esta falta de información a la población podría provocar que las personas no conozcan a sus candidatos y no conozcan sus planes de gobierno. Pero mientras tanto, 6 millones de salvadoreños están habilitados para ir a votar este domingo. Todo está listo para que los salvadoreños puedan elegir quiénes serán sus próximos gobernantes este domingo 4 de febrero. 6 candidatos aspiran a la presidencia. Nayib Bukele busca un segundo mandato, pero algunos sectores del país no están de acuerdo con esta decisión, pues consideran que es inconstitucional. Vamos a consolidar con esta elección, dependiendo del resultado, ese autoritarismo, pero para llevarnos en tránsito, como digo, a convertirnos en una dictadura. Analistas opinan que esta vez la campaña electoral fue diferente. Los partidos de oposición no hicieron mucha propaganda, mientras que el partido de Bukele se enfocó en resaltar sus logros en asuntos de seguridad. La gente en las calles dice sentirse más segura y confían en sus estrategias para enfrentar a las pandillas. Él es el que ha traído esta tranquilidad. Debería el presidente continuar con el plan que tiene de régimen hasta que el país esté, verdad, más cimentado en la seguridad. Con el régimen de excepción se ha capturado a más de 75,000 personas acusadas de pertenecer a pandillas. Organizaciones denuncian que hay más de 20,000 capturas de personas inocentes y que más de 200 han muerto en las cárceles esperando juicio. Yo no sé cómo va a ser el nuevo presidente para explicarle a los salvadoreños y al mundo todos estos muertos del régimen de excepción. Son 224 víctimas mortales, personas que por ser sospechosas de ser colaboradores, porque a la gran mayoría no le han puesto pandillero, homeboy, no. A la gran mayoría le han puesto colaborador y sin pruebas. Analistas señalan que en la propaganda electoral se sugerían ideas como la posible liberación de pandilleros detenidos con el régimen de excepción, en caso de que Bukele perdiera las elecciones o de que el partido Nuevas Ideas perdiera su mayoría en el Congreso. Esta estrategia habría sido usada por el gobierno para buscar mantener a sus votantes. Imagínense, si oyen que una diputada dice, libérenlos ya, que un candidato presidencial dice, yo quito el régimen y lo voy a poner en libertad, la gente va a querer más régimen y más de lo mismo. ¿Por qué? Porque los otros están amenazando con hacer distorsión y que salga la vorágine a matar. La campaña terminó el pasado miércoles a la medianoche. Los salvadoreños tienen ahora un periodo de silencio electoral para decidir y razonar su voto para este domingo. Justamente este periodo de silencio electoral es el que estamos viviendo acá en El Salvador, pero es el día que cerró la campaña electoral, el 31 de enero, hubo un despliegue militar en las calles de San Salvador y algunas organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionaron y señalaron este despliegue y pidieron una explicación a las autoridades de gobierno, pero el gobierno aún no ha dado respuesta sobre este hecho. Gonzalo. Muchísimas gracias, Claudia Saldaña, desde San Salvador, El Salvador. Y bien, ahora para analizar el tema me acompaña el doctor Napoleón Campos. Él es académico, experto en relaciones internacionales, y también Adam Isaacson, de la Oficina de Washington para América Latina, WOLA. Bienvenidos ambos. Doctor Campos, ¿qué representan estas elecciones para la democracia en El Salvador? Lamentablemente, el proceso electoral está larvado de raíz, contaminado de origen, por una reelección, por un proyecto de reelección del señor Bukele que violenta las cláusulas pétreas de nuestra Constitución, que vulnera una tradición jurídico-política de 2 siglos existente en México, en Centroamérica, plasmada en las Cartas Magnas, y en ese sentido él ha pasado por alto, además de la Constitución, tratados centroamericanos, ha pasado por alto incluso la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la más reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual sentenció que no existe un derecho humano a la reelección allí donde la reelección está prohibida, como es el caso de El Salvador. Ahora, en ese sentido, solo déjeme un último puntito. En ese sentido, creo que
yo respeto muchísimo a los partidos políticos, Gonzalo, que han acudido al llamado electoral, pero lamentablemente con esta contaminación de origen está en ese sentido sesgada absolutamente, y por eso las irregularidades y por eso las anomalías de orden secundario que se han señalado. Pero, doctor Campo, y de eso vamos a hablar más adelante, el presidente Bukele insiste en que ha sido la Corte Constitucional quien prácticamente ha avalado la reelección. Pero de eso vamos a hablar más adelante, porque ahora le voy a preguntar a Aram. Bueno, Aram, en tu opinión, ¿qué está en juego en estos comicios? Pues lo que está en juego, como dijo el doctor Campos, es la democracia. Bueno, para los que hemos seguido El Salvador desde hace varias décadas, lo que está pasando nos da mucha tristeza. El año 1992 fue el año en que El Salvador firmó, después de décadas de dictaduras, un acuerdo de paz que creó una democracia con partidos de oposición, con libertad de prensa, con instituciones independientes haciendo controles del Ejecutivo, con mucho más espacio político. Y eso sí se está reduciendo, se está en puro declive, el control civil sobre las Fuerzas Armadas. Todo eso con esa reelección se ve amenazado. Nayib Bukele se encuentra entre este club de líderes populistas de tendencia autoritaria que se ve en todo el mundo. Está entre los más populares de ellos, pero de todos modos estamos viendo una debilitamiento del Estado de Derecho en El Salvador. Sin embargo, Adam, y también doctor Campos, los propios salvadoreños, y doctor Campos, usted como salvadoreño, ¿no? Los salvadoreños insisten en que la seguridad ha sido un tema central. Y vean ustedes qué interesante, de acuerdo con datos del gobierno, el 2023 fue el año más seguro en la historia del país. Estos son datos oficiales, ¿no? Con un promedio de 0,4 homicidios al día. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo lo siguiente. Vean ustedes, dice: El Salvador es el segundo país de América y el primero de Latinoamérica con la tasa más baja de homicidios, apenas por debajo de Canadá. La pregunta es, empiezo contigo, Adam. También el gobierno de Bukele ha alcanzado logros importantes, ¿no?, en materia de seguridad ciudadana, algo esencial en el funcionamiento de la democracia. Adam. Pues sí, la democracia, la razón por qué la democracia en El Salvador está fracasando es que porque no ha hecho a los salvadoreños sentirse seguros, ni tampoco siempre le ha hecho que comer, no da de comer. Pero eso de la seguridad es muy clave. Si es cierto lo que dice el ministro Villatoro, entonces, ¿por qué mantener un estado de emergencia si tienen una tasa de homicidios por debajo de Estados Unidos? Eso es un buen argumento para levantar esas medidas especiales. Pero además, hay que decir y hay que reconocer que si yo fuera un comerciante o alguien que vive en un barrio dominado anteriormente por las pandillas, tenía que pagar extorsiones, yo tenía que siempre tener temor de perder mi vida y ahora no tengo ese temor y puedo quedar con mi dinero, estaría muy agradecido con Bukele. Por eso está muy popular. Pero el lado oscuro de eso es que 1 de cada 62 salvadoreños ya está en la cárcel, la mayoría sin llegar a juicio, y esa es la proporción más alta de todo el mundo. Continuamos el análisis con el doctor Napoleón Campos, académico experto en relaciones internacionales, y Aram Isaacson, de la Oficina de Washington para América Latina, WOLA. Pero antes de continuar el análisis, veamos la respuesta del presidente Bukele a la comunidad internacional, a las críticas de la comunidad internacional, entre ellas Estados Unidos, por la preocupación expresada por los supuestos casos de violación a derechos humanos. Queremos tener buenas relaciones con otros países. Queremos ser aliados, amigos, socios, pero de verdad, amigos, aliados, socios, pero no colonia, ni patio trasero, ni patio delantero, como le quieren decir ahora. Dicen que aquí hay una dictadura, porque ahora sí hay liderazgo, hay valentía, hay firmeza y hay visión para hacer lo que el pueblo salvadoreño necesita. Bien, doctor Campos, ha escuchado al presidente Bukele. ¿Qué tan importante es para el gobierno de El Salvador el aval de la comunidad internacional? Adelante. Pues para él es muy importante porque se ha venido acercando a China,
el presidente de la Asamblea Legislativa, aliado y cómplice de este desmantelamiento institucional, constitucional, democrático en el país, ha recibido a importantes diputados de la Duma rusa. En ese sentido, el día lunes, en caso el señor Bukele llegara a ganar las elecciones, le va a interesar que lo reconozca Estados Unidos, que lo reconozca la Unión Europea, que lo reconozca Londres, que lo reconozca Canadá. No le va a interesar mucho que lo reconozca Vladimir Putin, Xi o Erdogan de Turquía, a quien ha visitado ya en visita oficial. En ese sentido, el tema va a ser con qué argumentos va a poderlo reconocer la comunidad democrática internacional, que ha insistido tanto en respetar el Estado de Derecho en El Salvador. Respetar el Estado de Derecho en El Salvador significa respetar la Constitución, una Constitución que claramente prohíbe la reelección presidencial inmediata y continua. Ahora, doctor Campos, muy rápidamente, con las bajas últimamente, las bajas en la inmigración de El Salvador, en el caso de Estados Unidos, ¿cuál es la situación que ve usted ahí rápidamente? Bueno, ese es uno de los grandes temas. Ya. Y déjeme quizás hacerle una pequeña precisión, porque los datos que tenemos desde México es que nuevamente los salvadoreños, las salvadoreñas, constituyen uno de los 5 primeros países que están solicitando asilo. Aún continúan. Bueno, Estados Unidos. Muy bien. Ahora, pero fíjense qué interesante, y permíteme que le interrumpa. Vamos a ver lo que dijo el Departamento de Estado a La Voz de América sobre estas elecciones. Estados Unidos no ha visto ningún motivo de preocupación en el proceso de El Salvador. Estados Unidos respeta las elecciones libres y justas. Solo el pueblo salvadoreño tiene derecho a determinar sus representantes a través de sus propios procesos democráticos y constitucionales. Aram, ¿cómo analiza la relación de Estados Unidos con El Salvador? Washington desea mantenerlo como aliado, principalmente por asuntos, como ya escuchamos, ¿no?, de seguridad, de migración, pero al mismo tiempo le presiona sobre el tema de los derechos humanos y la institucionalidad. Pues esa es la letra de lo que usted acaba de enseñar, dice mucho, que casi nadie disputa que en el día de las elecciones van a haber elecciones libres y justas, pero el hecho, lo que pasa antes, la interpretación de la Constitución, la libertad de los otros candidatos a acceder a los medios, todo eso está muy cuestionado. Estados Unidos no está mencionando eso. Para Estados Unidos eso es complicadísimo. El gobierno de Biden está preocupado por los excesos en derechos humanos de esa campaña anticrimen, está preocupado por la falta de libertad de prensa, el hecho de que muchos medios independientes ya tienen que despachar desde fuera de El Salvador, está preocupado por el uso de Bitcoin de Bukele, que es usado por crimen organizado también. Pero a pesar de tantas preocupaciones, también mira las mismas encuestas que nosotros, diciendo que Bukele es tal vez el líder más popular en América Latina, no quiere autoaislarse totalmente y está buscando una estrategia a la misma vez de, en inglés se llama engagement, de involucramiento, de seguir los contactos con el gobierno de El Salvador, de tratar de influir desde adentro. No está buscando aislar al gobierno de Bukele. Una situación, un verdadero desafío para el presidente Biden en este momento. Pero, doctor Campos, regreso a la pregunta que le hice. Bukele busca reelegirse amparado en un fallo de la Sala Constitucional de 2021. Sala Constitucional, doctor Campos, pese a que la oposición ha insistido en que al menos 5 artículos de la Constitución prohíben la reelección. Recordemos que la Sala Constitucional es el más alto nivel legal, no es la Sala Constitucional en El Salvador. Bukele asegura que todo lo ha hecho apegado a la Constitución, a lo que ha dicho la Sala Constitucional. Su opinión rápidamente. Lo que hay que mencionar primero, Gonzalo, es que esta sala fue impuesta
una de las primeras acciones, y cuando digo primeras es literal, minutos después de que sus diputados de Nuevas Ideas asumen la mayoría en la Asamblea Legislativa el 1 de mayo del 2021, destituyen a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, destituyen al fiscal general que ya venía investigando casos de corrupción, y en ese sentido, al hacer esto, tuvieron una sala, tuvieron magistrados que le inventaron ese aval para la reelección. Insisto, magistrados ya sancionados bajo la lista Angel, que es un instrumento importante generado por los congresistas de Estados Unidos para designar y sancionar a individuos corruptos y antidemocráticos de América Central. Entonces, ese es el amparo que dice Bukele tener, pero insisto, es un amparo amañado, es un amparo producto de toda esta cooptación que Bukele extendió sobre todas las instituciones públicas, sin excepción, Gonzalo. Bien, doctor Campos, ahora me gustaría muy rápidamente hacer una pregunta a Aram, y es que la Asamblea Legislativa ha aprobado las leyes. Es la Asamblea Legislativa, Aram, y el gobierno insiste que sigue el debido proceso pese a los cuestionamientos de la comunidad internacional sobre la integridad de las elecciones. ¿Tu respuesta? Ese es un riesgo que vemos en toda democracia. Si un presidente y su partido logran una supermayoría, realmente caen todos los otros controles. Y una vez que pueden poner a sus propios oficiales en las otras ramas del gobierno, como el legislativo, como el judicial, el presidente deja de tener realmente cualquier control sobre sus acciones, y es una amenaza al Estado de Derecho. Y creo que estamos viendo un ejemplo de eso. Pero es algo que puede pasar en cualquier país. China ha ido reforzando su inversión en El Salvador. La inauguración de una moderna biblioteca, la construcción de un estadio y un importante donativo de elementos al país le han servido al presidente Nayib Bukele para dar a conocer su proyecto político con el que busca la reelección. Aram, ¿cómo ha influido la multimillonaria inversión china en la campaña para la reelección de Nayib Bukele en El Salvador? Pues no sabemos la extensión exacta de esas inversiones porque no hay transparencia ninguna, pero es obvio que cuando se pueden lanzar e inaugurar proyectos tan populistas y populares como estadios, cuando se acercan los comicios en medio de la campaña, eso por supuesto ayuda y da más momentum a la candidatura del presidente. Bien, doctor Campos, además de los logros en seguridad, Bukele insiste en que el futuro Estadio Nacional, la Biblioteca Nacional y hasta el puerto turístico es parte de una cooperación, y estas son las palabras del presidente, cooperación no reembolsable con China. ¿Cree usted que esta cooperación llega a El Salvador sin condiciones? Bueno, China ya obtuvo con El Salvador y con 5 países más de Centroamérica su objetivo político, diplomático, que era sacar de la región hasta donde le fuera posible a Taiwán. Guatemala, Belice siguen siendo los 2 países que mantienen una sólida relación con Taiwán. Más allá de eso, allí sí déjeme precisarle el renglón, Gonzalo. Yo no creo que El Salvador esté recibiendo una multimillonaria inversión desde China. Creo que más bien han sido obras cosméticas, obras muy aisladas para justamente empatar con este aparato que sí es multimillonario de propaganda y publicidad del señor Bukele. Y en ese sentido, yo me sigo preguntando todavía si China va a llegar a contribuir realmente con flujos de inversiones significativos al desarrollo nacional. Tengo la impresión que la respuesta es no, y además, considerando las tribulaciones económicas de China, la bancarrota de Evergrande, tengo la sensación de que podrán haber 1 o 2 obras cosméticas más, pero no flujos de inversión para el desarrollo, como sí los mantiene El Salvador con Estados Unidos. Bien, ya en la parte final de Foro de La Voz de América. Doctor Campos, se nos ha acabado el tiempo. Deseamos ahora sus conclusiones sobre estas elecciones y la democracia en El Salvador. Adelante. Bueno, este domingo se escenifica dentro de El Salvador el primer proyecto de reelección presidencial ilegítimo, ilegal
inconstitucional. El segundo lo quiere protagonizar Nicolás Maduro en Venezuela, inhabilitando a la señora Machado. Aquí ha sido al estilo de invalidar la libertad de prensa, invalidar la rendición de cuentas, cooptar las instituciones públicas. Por tanto, creo que el lunes tendremos que amanecer con una respuesta importante de los congresistas y gobiernos de países democráticos aliados y amigos de Centroamérica y de El Salvador. Adam, tu análisis final. Pues en este momento Nayib Bukele está cogiendo todas las cartas. Va a ganar desde lejos, tiene el aval tanto de China como de Estados Unidos, tiene el dominio de todas las demás instituciones. Me pregunto, ¿qué pasa en este segundo periodo si Nayib Bukele empieza a hacer cosas que no le gustan tanto a los salvadoreños? Si se pone más autoritario, si mete a más gente en la cárcel, si la economía empieza a ir mal, ¿cómo pueden sacarlo? ¿Cómo pueden hacerlo rendir cuentas? Realmente no habrán maneras y eso es lo que más preocupa. No siempre va a ser popular Nayib Bukele. Muchísimas gracias al doctor Napoleón Campos, profesor universitario, investigador, experto en relaciones internacionales. Adam Isaacson, también experto en relaciones internacionales, especialmente en Latinoamérica, Estados Unidos, Latinoamérica. Gracias a ambos. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y X. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Llegamos así al final de esta edición de Foro con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington, desde el estudio 52, les habló Gonzalo Abarca. Nos vemos la próxima semana.